qué crack, ¿qué te quieres hacer hoy? No, un cambio de look, un poquito. Vale. Vale, el corte, ¿qué te quieres hacer? Está perfecto. Vale, y la parte de arriba, hacemos un French. Yo no sé, lo que quieras, me has acabado. ¿Vas bien, tío? Que te veo con mala cara. No, me ha dejado la novia y todo está saliendo mal y todo mal. Joder. Pues tenemos que hacer un buen cambio, ¿no? A ver, Sí. total. Hacemos la decoloración en la parte de arriba. Haz lo que quieras. Hacemos blanco, plateado. Ponlo. ¿Sí? Sí. Vale, crack. A por ello. Antes de empezar con la decoloración, aplicamos un sérum que proporciona protección en el cuero cabelludo frente al malestar o la irritación que pueda provocar la decoloración. Seguidamente empezamos a preparar la decoloración. En este caso, hemos utilizado 45 gramos de polvo de colorante y 90 gramos de agua oxigenada de 30 volúmenes. Empezamos a aplicar la decoloración por la parte de atrás, ya que en los hombres normalmente es la parte que más cuesta decolorar. Vamos aplicando la decoloración por toda la zona y al final peinamos el pelo con un peine clásico para no dejarnos ninguna parte sin decolorar. Tapamos el pelo con papel de aluminio y con un gorro térmico para concentrar el calor y acelerar el proceso. Y esperamos unos 50 minutos aproximadamente. Una vez transcurrido el tiempo, sacamos el exceso de producto con un peine y con papel, ya que si lo aclaramos con agua, cerraremos la cutícula y retrocederemos el proceso. Comprobamos que el pelo sigue igual de fuerte y no se rompe para poder seguir con el proceso. Volvemos a repetir el proceso de la primera decoloración, pero esta vez con agua oxigenada de 20 volúmenes. Y esta vez aplicaremos la decoloración solo de medias a puntas para no dañar el cuero cabelludo. Y esperamos unos 30 minutos aproximadamente. Una vez transcurrido el tiempo, volvemos a comprobar que el pelo sigue igual de fuerte y no se ha dañado. Y ahora sí, aclaramos el pelo con agua tibia. Y así de blanco y sin ningún daño en el cuero cabelludo nos ha quedado. Finalmente utilizamos un champú matizador morado que ayuda a neutralizar los tonos amarillos no deseados. Removemos bien por toda la cabeza y dejamos actuar durante unos 3 minutos aproximadamente. Aclaramos con agua tibia. Y voilà, blanco como la nieve. ¿Y qué crack? ¿Cómo lo ves así? Guau, perfecto, me ha encantado, Sí, pero mejor. Esta noche no iba a hacer nada, pero hoy de party, a ver si cae alguna. Y así por detrás, ¿qué te parece? Guau, Traste hecho un corazón roto. Tranqui, esta noche se pone bien de party y así demanda,